Bien, gracias. ¿Sí? Vamos a comenzar entonces la clase. Vamos a comenzar haciendo una pequeña explicación. Ya, escúchame. Cuando tú hablas, Kendall González, de turgencia, de lisis, de plasmólisis, es porque estás hablando de ósmosis. Es porque estás hablando de qué? Dilo, de ósmosis. Cuando tú hablas de turgencia, de lisis, de plasmólisis, es porque estás hablando de ósmosis. ¿Cómo que de ósmosis? Te cuento, te cuento. Mira, voy a tener un pabilo por acá. Gerson, todavía no te inscribes. ¿Qué pasa? A ver, dice así. ¿Cómo que de ósmosis? Te cuento. Mira, si esto que tú estás viendo a continuación es una célula, ¿ya? La célula puede ser hipertónica o hipotónica. La célula puede ser hipotónica o hipertónica. En este caso, yo decido que la célula sea hipertónica. Y si la célula es hipertónica, en este caso yo decido que la célula sea hipertónica. Y si es que la célula es hipertónica, es porque el medio en que se encuentra, tiene que ser como. Tiene que ser como. Hipotónico o hipotónica. ¿Me entendió? Ya está. Si es que la célula es hipertónica, es porque el medio debe ser hipotónica. Así es. Perfecto, perfecto, perfecto. ¿Y qué significa eso? Escúchame pues. Cuando tú hablas de hipertónico o hablas de hipotónico, hablas de soluto, soluto, soluto. La célula hipertónica tiene mucho soluto, soluto, y la hipotónico poco soluto, soluto. ¿Estamos bien? Los términos hipertónicos e hipotónicos es en base a qué? Al soluto. ¿Y dónde hay, pregunto yo, dónde hay? Pregunto yo, ¿y dónde hay más soluto? ¿Dentro o fuera de la célula? ¿Dónde hay más soluto? ¿Dentro o fuera? Dentro. Significa que afuera hay poca agua. Perdón, poco soluto. Afuera hay poco soluto. Mucho soluto adentro, hipertónico, poco soluto afuera, hipotónico. Y donde hay poco soluto, según la teoría en química, donde hay poco soluto hay mucha qué. Y donde hay poco soluto hay mucha qué. Agua. O sea que afuera hay bastante agua. Adentro hay poca agua. Significa que el agua va a qué cosa. Significa que el agua va a qué cosa. Va a entrar. Porque el agua siempre se mueve de un medio hipotónico a un medio hipertónico. ¿Me entendió esa partecita? El agua siempre se mueve de un medio hipotónico a un medio hipertónico. Pregunto, ¿dónde hay más soluto? El toque nomás. Dentro, fuera, nada más pongo. Dentro, fuera, dentro. ¿Dónde hay poco soluto? Dentro, fuera. Fuera. ¿Dónde hay más agua? Más agua. Dentro, fuera. Fuera. ¿Dónde hay poca agua? Dentro o fuera. Poca agua, dentro. Donde hay más presión de agua, dentro o fuera. Fuera. Y dentro hay poca presión, por lo tanto el agua va poco a poco, va a entrar. ¿Listo? Y la célula, escucha bien lo que te voy a decir. Sí o sí
o sí cuando una célula está en un medio hipotónico, cuando una célula se encuentra en un medio hipotónico, de todas maneras sufre ¿qué cosa? De todas maneras sufre ¿qué cosa? ¿Lo dices? Hidratación. De todas maneras sufre hidratación, señoras y señores. De todas maneras sufre hidratación. Pero si se sigue hidratando, lógico que mientras se hidrate, ¿qué cosa sucede? ¿Aumenta en qué? En volumen. Y si se sigue hidratando, va a aumentar más en volumen, más en volumen, más en volumen, más en volumen. Y pues puede que la célula no resista, puede que la célula no resista y lamentablemente la célula haga ¿qué cosa? Puede que la célula no resista y lamentablemente la célula haga ¿qué cosa? Explote. Sí, puede que explote. Y si explota la célula porque está aumentando en volumen, la célula no resiste y explota. Entonces, ¿sabes qué va a hacer? Lisis. Vamos, ¿qué va a hacer? Dilo. Lisis. Pero hay otra opción. ¿Cuál es la otra opción, Jara? Lo voy a poner por acá. La otra opción es que la célula tenga, ¿qué cosa? La otra opción es que la célula tenga pared, ¿qué? Claro, la otra opción es que la célula tenga pared celular. La otra opción es que la célula que presente pared. Joven, y si la célula tiene pared, la membrana, como la célula está aumentando en volumen, la membrana se acerca o se aleja de la pared. Dilo. La membrana de la célula, la membrana celular, ¿se acerca o se aleja de la pared? Dilo. Se acerca. Y como la pared tiene como característica ser muy dura, la pared va a evitar que la célula siga aumentando en volumen. La pared va a evitar que la célula siga aumentando en volumen y por ende va a evitar la ¿qué? La lisis. Y por ende va a evitar la lisis. Y lo que va a suceder es ¿qué cosa? Dilo, turgencia. Entonces, ¿cuándo decimos turgencia? Entonces, ¿cuándo decimos turgencia? Entonces, ¿cuándo decimos urgencia? Cuando hay pared celular. Y la pared va a evitar la lisis. Ah, una cosita. Cuando hay urgencia, la célula se ¿qué? La célula se ¿qué? Se deforma. ¿Entendió? ¿Entendió lo que está sucediendo? Por ejemplo, ¿qué pasa si tú tienes un glóbulo rojo? Ahí está tu glóbulo, ¿ya? Ese es el glóbulo. Y le echas agua destilada. Yo te pregunto, ¿el glóbulo en agua destilada estará en un medio hipertónico o hipotónico? Hipotónico. Jara, el agua destilada es hipotónica, no tiene nada. Hipotónica. El glóbulo se vuelve hipertónico. Por lo tanto, el agua va a entrar. El agua va a entrar.
el glóbulo va a aumentar en volumen, se va a hidratar y aumenta en volumen. En primera instancia aumenta en volumen, pero si se sigue hidratando, más aumenta en volumen, más, ¿y qué hará? ¿Lisis o turgencia? Lisis. Y si no te gusta llamarla lisis, como estás hablando de un glóbulo rojo, dile hemólisis. Listo. Así de sencillo es. Es la famosa llamada hemólisis. Siempre preguntan esto, siempre. Otro ejemplo que te dicen, ¿sabes cuál es? No, ¿cuál es? Te dicen, si yo tengo una levadura, y la levadura es colocada en agua destilada, fácil, pues el agua destilada, ¿cómo es el agua destilada? Dilo. Hipo, por lo tanto la levadura será ¿qué cosa? Hiper, por lo tanto el agua va entero, va a salir. El agua va entero, va a salir. Va a entrar y la levadura se va primero a hidratar poco a poco y segundo va a ir aumentando poco a poco en volumen. Y si sigue aumentando en volumen, puede hacer que lisis o turgencia. Gerson dice turgencia, Subieta dice turgencia, Pesan dice turgencia. ¿Y por qué dices turgencia? No entiendo. ¿Por qué te atreves a decir turgencia? ¿Por qué? Ah? ¿Por qué? Ah? Porque tiene pared celular. La levadura es un hongo y tiene la presencia de pared, ¿qué cosa? Celular. ¿Me entendió? Fácil, ¿no? Queda, muy bien. No, no queda, sino recontra queda. Ya está. Listo. Ahora, ¿cuál es la otra opción? ¿Qué, Jara? ¿Existe otra opción? Siempre hay otra opción. Por ejemplo, en este caso, tengo la célula, pero la célula ya no está, queda al cuadrado, ya no está en un medio, ya que la célula no sea hipertónica. ¿Sabes por qué no va a ser hipertónica? Porque el medio va a ser, ¿qué cosa? Hiper ahora. El medio va a ser el hipertónico. Y por lo tanto, si el medio es hipertónico, la célula será ¿cómo? ¿Cómo será la célula? La célula será hipotónica. Dime cómo será la célula. La célula será hipotónica. Eso significa que el agua va a entrar o va a salir. No te olvides que el agua siempre busca qué medio busca el agua, qué medio busca el agua. Dime qué medio busca el agua. El agua busca el medio hipertónico. Significa que el agua va a salir. ¿Listos? El agüita para ti va a salir. Por lo tanto, la célula se va a hidratar o se va a deshidratar. En primera instancia, ¿qué sucede con la célula? Claro, la célula va a sufrir algo llamado, ¿qué cosa? Dilo, dime qué sufre la célula. La célula sufre deshidratación. Ajá. La célula sufre deshidratación y por ende aumenta en volumen o disminuye en volumen. Te estoy leyendo, muy bien. La célula al sufrir deshidratación disminuye
en volumen. Oye, y si la célula se sigue deshidratando, y si la célula se sigue deshidratando, pues se seca, ¿no? Se seca. Así es. Y si es que no tiene, baja en volumen, se sigue deshidratando, y si es que no tuviese pared, ¿sabes qué hace? No, ¿qué hace, Jara? Hace algo llamado crena. ¿Qué hace si no tiene pared? Crenación. Y si sí tuviese pared, ¿qué hace? ¿Qué hace si sí tuviese pared? Dilo, por favor. ¿Qué hace si sí tuviese pared? Pues si sí tuviese pared, hace algo llamado plasmólisis. Así es, hace algo llamado plasmólisis. Pregunta, si en la turgencia la membrana se acerca a la pared, si en la turgencia la membrana se acerca a la pared, ¿qué sucede en la plasmólisis? Se aleja de la pared. Claro. ¿Cuáles son los ejemplos clásicos que hacen de esto? Por ejemplo, un ejemplo clásico que hacen de esto, pero clásico, es si tú tienes una ensalada de lechuga y le echas un exceso de sal, ¿qué le pasa a la célula de la lechuga? Ese es un ejemplo clásico. Toda la vida preguntan lo mismo. ¿Qué le pasa, jovencitos? Se deshidrata, lógico, porque la sal está en exceso afuera. La sal se encuentra en exceso afuera, por lo tanto el medio se vuelve hiper, la célula vegetal se deshidrata y se sigue deshidratando. Y si sigue deshidratándose, ¿qué va a hacer? ¿Crenación o plasmólisis? Y si se sigue deshidratando, ¿qué va a hacer? ¿Crenación o plasmólisis? Claro, y si se sigue deshidratando, pues va a ser algo llamado, ¿lo dices? ¿Qué va a hacer si se sigue deshidratando? ¿Crenación o plasmólisis? Plasmólisis. Ese es el típico ejemplo que hace. Otro típico ejemplo que hacen de esto, ¿sabes cuál es? No, ¿cuál es el otro típico ejemplo que hacen de esto? El otro típico ejemplo que hacen de esto es, si tienes, una persona va a un médico y el médico le coloca una inyección, el médico le coloca una inyección que por equivocación tiene 3 veces la concentración de lo normal, que por equivocación tiene 3 veces la concentración de lo normal. ¿Qué le pasa al glóbulo? ¿Qué le pasa al glóbulo? El glóbulo se deshidrata porque está en un medio hipertónico, se deshidrata porque está en un medio hipertónico y por lo tanto, si se sigue deshidratando y por lo tanto, si se sigue deshidratando, ¿qué va a pasar? Crenación. ¿Sí? ¿Me entendió? ¿Me entendió esto? Esos son los típicos ejemplos que suceden o se hacen en base al medio hipertónico o hipotónico. Oye, pero todo está basado en el soluto o todo está basado en el agua, que el agua entra, que el agua sale. Dilo. Todo está basado en que el agua entra y el agua sale, exactamente. Todo está basado en que el agua entra y sale. Y si el agua es el que se está moviendo, y si el agua es el que se está moviendo, es porque, ¿qué estás viendo? Y si es el agua el que se mueve, entonces estás observando algo llamado dilo,
Ósmosis, claro. Esto de medio hipotónico y medio hipertónico está basado solo y únicamente en la qué cosa. Claro, este de medio hipotónico está basado solo y únicamente en qué cosa. En la ósmosis. Así es. Bien, ¿quedó claro eso? ¿Necesitarás foto de esto? No creo, ¿no? ¿O sí? ¿Foto? No, no. Fotólisis. Ya, fotólisis. Algo más antes de comenzar, algo más antes de comenzar. Greto me dice, fotina. Ah, ya. Algo más antes de comenzar. Porque hay una separata que hacer, y yo la voy a hacer, pero antes de comenzar algo que no sepas, profe, no sé esto. Empezamos la separata ya. Preguntas, preguntas. Ya, vamos a hacer preguntas. Tomo la foto. Dame un segundito, la separata, qué bueno. Ya, y si hay algo en la separata que no sabes, me dice, Jara, no sé esto, explícame y te explico, ¿ya? Vamos a tomar la foto, dame un segundo. Ahí está la foto. Pa, listo. Me acepta, voy a entrar con otro celular, ¿ya? Gracias. Sí. Ya está. Listo. Entonces lo agrando un poquito más para que tú tengas mejor visión. Bien, vamos con las preguntas entonces. La pregunta número 1 dice que la membrana se dice que es mosaico y fluido debido a... La membrana se dice que es mosaico y fluido debido a... ¿Por qué se dice que la membrana es mosaico y fluido? La D dice John Borja, la D dice Diego Pesán. Bueno, vamos a analizar la clave D. Si es la clave D, pues la D dice la disposición asimétrica de fosfolípidos y proteínas en la bicapa. Esa es la clave. No te olvides que el modelo mosaico y fluido, te habla de la simetría o te habla de la asimetría. Vamos, ¿de qué te habla el modelo mosaico y fluido? De la asimetría, muy bien. También el modelo mosaico y fluido te hablará de la fluidez. También el modelo mosaico y fluido te hablará de la qué cosa. De la fluidez. ¿Y de quién depende la fluidez? ¿Ah? ¿Te acuerdas de quién depende la fluidez? Muy bien, Diego Pesán. La fluidez depende de los ácidos grasos, si es verdad, Gerson. Pero los ácidos grasos forman parte de qué? Pero los ácidos grasos forman parte de qué? De los lípidos. Pues los ácidos grasos forman parte de los lípidos, de los fosfolípidos. Claro. Entonces, como el ácido graso forma parte del fosfolípido, se dice de que la fluidez depende de los lípidos de la membrana. ¿Ya? ¿Por qué, Jara? ¿Por qué no digo solamente ácidos grasos? ¿Sabes por qué, Gerson? Porque, por ejemplo, una arqueobacteria no tiene ácido graso. Una arqueobacteria que tiene isoprenoides. Muy bien, Giancarlos Mejía.
Entonces, no puedo decir que la membrana depende de qué cosa, de los ácidos grasos, depende de... Sí es cierto que depende de los ácidos grasos, pero para que sea más general, tienes que decir que depende de los lípidos de la membrana, porque un diéter de glicerol también es un qué cosa. Un diéter de glicerol también es un qué. Claro, un diéter de glicerol también es un qué cosa. También es un lípido, perfecto. Dos, una célula... Profe, ¿hay más lípidos que proteínas en la membrana? No, no. Harold Bernabé, en la membrana hay más proteínas que lípidos. Harold, ¿me escuchó? En la membrana hay más proteínas que lípidos. Por eso se dice que la membrana es de naturaleza lipo. Por eso se dice que la membrana es de naturaleza, dilo, lipoproteica. Escúchame, cuando tú veas un término así que dice lipoproteica, glucoproteica, no sé, que diga cualquier palabra así juntas, la que tiene más, o sea, la que más abunda es la que tiene la palabra completa, la que está completa la palabra. Por ejemplo, si yo te digo que la membrana celular es lipoproteica, ¿qué palabra está completa ahí? Por ejemplo, si yo te digo que la membrana es lipoproteica, ¿qué palabra está completa ahí? Lipoproteica. Entonces, lo que más abunda, ¿qué cosa es? Proteína. Así es. ¿Qué jala? ¿Ese es el truquito? Ese es el truquito. Espero que hayan entendido. Profe, el diéter de glicerol sería como un fosfolípido. A ver, no veo. Dice, profe, el diéter de glicerol sería como un fosfolípido para las arqueas, ¿verdad? Y isoprenoides como ácidos. Sí, exactamente, Mejía. El diéter de glicerol es el fosfolípido. Y los fosfolípidos que tienen en su composición ácidos grasos. En cambio, el diéter de glicerol, en vez de ácido graso que tiene, isoprenoides. Así es, Mejía. Siempre, profe. Gracias, ya está. Beca para Harold Bernabé. Hoy día hay clases 5:30, 8:30. No faltes. Ya, dos. Una célula de la bacteria E. coli es colocada en una solución salina al 8%. Una célula de la bacteria E. coli es colocada en una solución salina al 8%. Y se sabe que la concentración de sales en la célula es aproximadamente del 1%. Por lo tanto, yo te pregunto, si la bacteria tiene del 1 y el medio es 8, ¿en qué medio está? Hiper. Por lo tanto, ¿se hidrata o se deshidrata? Se seca, se deshidrata. Pero la bacteria E. coli tiene o no tiene pared. Dímelo, dímelo. Tiene pared. Por lo tanto, si se deshidrata y tiene pared, ¿va a ser crenación o va a ser plasmólisis? Va a ser plasmólisis. Se acabó. Clave la C. Que así de fácil, Jara, así de fácil. Vamos con la 3. Después de comer, C de César. Gerson, tienes beca integral. Contáctate, por favor, con nosotros, Gerson. ¿Me estás escuchando? Beca integral. Pero integral con miel o sin miel. Tú decides. Ah, con miel. Ya está. Ah, por chistoso has perdido tu beca. Por chistoso has perdido tu beca. Ya está. Hoy día hay clases de 5:30 a 8:30.
Después de comer un almuerzo rico en proteínas, los aminoácidos ingresarán de la sangre de las células a través de y este proceso de energía. Dime la clave. Muy bien. ¿Estás seguro? La D. Difusión facilitada y no gasta energía. Esa es la clave. Perfecto. ¿Sí? Si alguien no sabe algo, por favor me dice, explícame, Jara, y yo prendo mi cámara y te explico. Pues no me toma mucho tiempo hacer eso. Pero si no, seguimos. 4. Los neurofilamentos constituyen un tipo de componentes del citoesqueleto, cuya función es... Los neurofilamentos constituyen un tipo de componentes del citoesqueleto, cuya función ¿cuál es? La B, actuar durante la citocinesis en las neuronas antes de perder su capacidad de división. Yo te cuento. ¿Me escuchas, joven? Ya, te cuento. ¿Sabes qué químicamente qué es un neurofilamento? Químicamente, ¿qué es un neurofilamento, sabes? No. Ya, apunta para tu libro. Químicamente, un neurofilamento es una proteína. Apuntaste, ¿no? Químicamente, un neurofilamento es una ¿qué cosa? Es una proteína. Ahora, ¿qué proteína es? Dilo. Ahora, ¿qué proteína es? No te he preguntado qué función tiene, pero sí tienes razón, estructural. ¿Sabes qué proteína es? Apunta, apunta, Gerson, bimentina. La bimentina. Jara, aguanta. La desmina, perdón, desmina. No desmina, apunta, desmina. La desmina es. Jara, pero la desmina no estaba en células musculares. Sí, señor, la desmina es de células musculares. Pero también tú puedes encontrar desmina en neuronas. Y la desmina en la neurona, pues forma el neurofilamento. ¿Me entendió? Entonces, si es desmina, si el neurofilamento está compuesto de desmina, la desmina, ¿qué componente del citoesqueleto es? Ya, si te equivocas en eso, ya mejor hago teoría. Dilo. Es un filamento. Te puedo repetir, ya te repito de nuevo. No hay problema. No hay problema. Repetimos, no hay problema. Ya, dice así. Dice así.
Mira, el citoesqueleto, lo voy a hacer al revés, ¿ya? El citoesqueleto tiene ¿cuántos componentes? Ustedes saben, 3. No, ¿cómo que 2, Giancarlo? 3. El más pequeño de todos los componentes del citoesqueleto, ¿quiénes son? El componente más pequeño del citoesqueleto, los microfilamentos. Y los más grandes, ¿quiénes son? Te leo, los microtúbulos, muy bien. Y el que tiene mediano tamaño, ¿quién es? Filamento intermedio, perfecto. Ahora yo te doy un dato. ¿Sí o no? Un ejemplo de filamento intermedio. Filamento de actina es microfilamento, claro, filamento de actina es microfilamento. Pero yo no estoy hablando de microfilamentos, Diego Pesante, estoy hablando de filamentos intermedios. Dime sí o no, un ejemplo de filamento intermedio es la queratina. Dilo. Sí. ¿Y la queratina dónde la encuentro? ¿En células qué? Epiteliales. Dime, ¿sí o no un ejemplo de filamento intermedio es la desmina? ¿Sí o no? Sí. ¿Y dónde encuentro desmina? En células musculares. Pero ¿sabes qué pasa? Esa desmina también la encuentras en las neuronas. ¿Formando parte de quién? ¿Formando parte de quién? Ahí está, del neurofilamento. Ya quedó, ya quedó. Por lo tanto, el neurofilamento es un ejemplo de filamento. El neurofilamento es un ejemplo de filamento intermedio. ¿Y los filamentos intermedios qué función tienen? La D dice soportar, no, unión adherente no. La función de los filamentos intermedios es la tensión mecánica o el soporte mecánico. Por lo tanto, la clave, ¿cuál sería? La D, muy bien, ya sabía. 5. Los componentes ribonucleicos y proteicos de los ribosomas de una levadura se forman o sintetizan respectivamente ¿dónde? A ver, antes de que hagamos la pregunta 5, yo te pregunto, los ribosomas de levadura, ya estamos hablando de qué células, procariotas o eucariotas. Eucariotas, claro. Y pregunto, las subunidades ribosómicas, ¿de qué están constituidas? ¿De qué estará constituida la subunidad ribosómica? Vamos, son dos los componentes, dilos. Son dos los componentes. Ya, la proteína se llama riboforina. No, histonas no. Las subunidades ribosómicas no tienen histonas. Las subunidades ribosómicas, ¿qué tienen? Tienen ARN ribosomal y la proteína riboforina. Ya, sin más tiempo para perder. El ARN ribosomal, ¿dónde se sintetiza? El ARN ribosomal, ¿dónde se sintetiza?
En el nucleolo. ¿Y el nucleolo dónde está? ¿Dentro de dónde? Del núcleo, muy bien. Y la proteína riboforina, ¿dónde se sintetiza? ¿Dónde crees que se sintetiza la proteína riboforina? Dilo. Lógico, lógico, pues, en los ribosomas. Entonces ya tienes la clave. Lógico, en los ribosomas. Entonces ya tienes la clave. ¿Cuál es la clave? La A. Muy bien. Así es. 6 dice, la 6 dice, las histonas son proteínas que forman la cromatina en el núcleo. La información genética que la codifica está en, y las histonas se sintetizan en, vamos a buscar la clave. Clave. La A, la E. A ver, las histonas son proteínas que se forman forman la cromatina en el núcleo. La información genética que la codifica. ¿Dónde está la información genética de las proteínas como las histonas? ¿Dónde está la información genética en el núcleo, en el ADN? ¿Estamos bien? ¿Me entendió eso? Ahí dice, profe, ¿cuál es la diferencia entre ribosoma nuclear y citoplasmático? Es que Mejía, no existe ribosoma nuclear. ¿Dónde dice ribosoma nuclear? No hay ribosomas nucleares. En el núcleo no hay ribosomas. En el núcleo lo que tú encuentras son ribosomas o subunidades. Subunidades. En el núcleo no hay ribosomas. Jara, ¿no hay ribosomas en la carioteca, en la membrana externa? Ah, sí, en la membrana externa sí hay, pero esos ribosomas que están en la membrana externa se consideran ribosomas citoplasmáticos. ¿Me está escuchando? Ya, por lo tanto, las histonas, está la información dónde está en el ADN, y el ADN dónde está en el núcleo, ¿ya? La información genética que la codifica está en el ADN del núcleo, y las histonas dónde son sintetizadas. No te olvides que la histona es una proteína. Dilo. Ribosomas citoplasmáticos. Por lo tanto, la clave será ¿cuál? La E. Muy bien. Dice, algunas veces los espermatozoides presentan dos colas. Esto se debe ¿por qué? Claro. ¿Quién forma los flagelos? La cola de un espermatozoide. ¿Quién forma los flagelos o la cola del espermatozoide? ¿Te acuerdas?
Los centriolos. Y si el centriolo forma el flagelo y tienes dos colas, por lo menos el espermatozoide tiene cola, ¿no? Jara, qué envidia. Jara, qué envidia. Pregunto, ya no lo tomes a mal, ya, no lo tomes a mal. El espermatozoide, y tiene dos todavía, no le digas. ¿Eso se debe a qué? ¿A qué se debe? A que debe tener seguro dos, ¿qué cosa? Dos centriolos. Por lo tanto, la clave será la C. Beca Payerson. No agradeció, le quitamos la beca. Seguimos. 8. Dice, los pliegues membranosos con el sistema de captura de energía lumínica son propios de y están presentes en ¿dónde? La clave, la B. Claro. Los pliegues membranosos con sistema de captura de energía son pues las membranas tilacoidales. Y las membranas tilacoidales están en los cloroplastos. Buscamos clave cloroplastos, no hay. Y los cloroplastos son ejemplos de plastidios. Ahí está, la clave ya salió, la B, porque los plastidios también están en las algas que hacen fotosíntesis. 9. A un trozo de carne cruda le cae una gota de agua oxigenada. Imagínate que a un trozo de carne, imagínate, porque yo no creo que tú comas carne, ¿no? Seguro comes huevito o hudoxito, pero a un trozo de carne cruda le cae una gota de agua oxigenada y se aprecia un burbujeo intenso. La estructura celular que está actuando es y se está liberando, ¿qué cosa? La de, claro, la organela que está actuando es el peroxisoma y se está liberando el oxígeno. Ahora la pregunta es, ¿qué enzima está actuando? ¿Cómo se llama la enzima? Peroxidasa. Profe, ¿por qué se libera oxígeno? Ya sabes lo que sucede, de que tú tienes agua oxigenada. El agua oxigenada es H2O2. Y la enzima que actúa ahí no es la peroxidasa, Giancarlos, es la catalasa. Claro, la catalasa, la catalasa. Entonces, la catalasa, ¿qué hace? Destruye el agua oxigenada formando agua y oxígeno. Por eso que tú ves un oxígeno intenso. Ya está. La 10 ya está. La formación de glucoproteína se lleva a cabo debido a que esta estructura se encarga de, a ver, no se ven las claves, un poquito menos, ahí sí se ve ya. Ya está. Una vez más, la formación de glucoproteína se lleva a cabo se lleva a cabo debido a que esa estructura se encarga de la formación de clave
¿Lo dices? La E, claro. ¿Sabes quién forma glucoproteínas? Las glucoproteínas lo forma el aparato de Golgi. Golgi es el encargado de la formación de glucoproteínas. ¿Y porque Golgi tiene la capacidad de poder formar qué cosa? Dilo. Glúcidos. Porque Golgi tiene la capacidad de poder formar qué cosa? Glúcidos. Eso significa que si yo te pregunto, ¿quién forma la pared? Pues tú tienes que ponerte a pensar que la pared celular. Vamos, ¿quién forma la pared? Golgi. ¿Por qué Golgi forma la pared? Claro, porque la celulosa es un glúcido, exactamente, y Golgi aparece, o Golgi forma glúcidos, así es. Si te preguntan, ¿y quién forma la pectina? Jana, ¿qué es la pectina? La pectina es un glúcido. Ah, entonces si la pectina es un glúcido, si la pectina es un glúcido, ya pues fácil, ¿sí o no? Dilo. Golgi, así de sencillo. Los tubérculos de la papa a veces se ponen verdes. Esto sucede cuando, fácil, pues, la de, porque en la papa lo que encontramos es almidón y el almidón está en el amiloplasto. Y el amiloplasto es un ejemplo de leucoplasto. Por lo tanto, el leucoplasto se va a transformar en cloroplasto. Y eso es por qué, porque expones mucho tiempo. No tiene un nombre específico, Yerso, pero eso es por qué, porque expones mucho tiempo la papa ¿dónde? Al sol, muy bien, al ambiente, y encima le cae agua. 12. Si suprimimos el aparato de Golgi, una de las estructuras que estará, ¿se podría decir que se oxida? Sí, se podría decir que se oxida. Si suprimimos el aparato de Golgi, una de las estructuras que estará carente en una célula animal, te está diciendo célula animal, por si acaso. Una de las estructuras, ¿cuál es? Muy bien, el peroxisoma. No te olvides que el peroxisoma también puede estar presente en una célula, ¿qué cosa? VG. El peroxisoma también puede estar en una célula, ¿qué cosa? ¿Lo dices? Vegetal. Cara, ¿y por qué no puede ser la clave la B si los glioxisomas también son formados por Golgi? Jara, porque el glioxisoma es de vegetales, pues. Y la pregunta te dice solamente de qué células. Ani, animales. Ya está, ya está, ya está. Vamos con la 13. En la artritis reumatoide, los tejidos se dañan por exposición a enzimas hidrolíticas.
En la artritis reumatoide, los tejidos se dañan por exposición a enzimas hidrolíticas que se vierten en el citoplasma. Por lo tanto, la estructura celular que está alterada, ¿quién es? ¿Cómo se llama la estructura celular alterada? Claro, los lisosomas, porque los lisosomas son los que tienen enzimas hidrolíticas o llamadas digestivas. Dime cuáles son las tres funciones que hace el lisosoma. Vamos, las tres funciones. Escribe las tres funciones que hace el lisosoma. Digestión, autofagia y autólisis. Muy bien, José María, muy bien, Gerson. Lo máximo. Las tres funciones de los lisosomas son digestión celular, ¿qué más? Autofagia y la llamada autólisis. 14. Es una estructura en forma de canal de naturaleza celulósica que permite comunicar células vecinas. Plasmodesmos. Cuando uno dice plasmodesmos, dice comunicación vegetal. ¿Y sabes cuándo el plasmodesmo se bloquea? Cuando aparece qué pared celular. ¿Sabes cuándo el plasmodesmo se bloquea? Muy bien, cuando aparece la pared celular terciaria. Oye, ¿y la terciaria está constituida de qué componentes? ¿Cuáles son los componentes de la pared celular terciaria? Pues la lignina y la llamada suberina. La lignina y la llamada suberina, exactamente. ¿Sí? La lignina y la suberina son los componentes de la pared celular. Ah, pero perdón. Dije lignina y suberina, sí, pero no pueden estar las dos juntas. Es lignina o en todo caso, ¿qué cosa? O está la lignina o está la, dilo, o está la lignina o en todo caso está la llamada que suberina, más no las dos a la vez. No te olvides de eso jamás, más no las dos a la vez. Queda. Sí, Jara, queda. Dime, Gerson. Dime, Gerson. Ah, los desmosomas también vienen a ser comunicaciones. Te cuento que dentro de las células hay tipos de comunicaciones. Por ejemplo, tenemos plasmodesmos, desmosomas, nexus, y también el desmosoma es uno de esos tipos. ¿Ya? Pero el que es propio de naturaleza celulósica es el llamado plasmodesmo. Por eso que la clave acá es plasmodesmo. Bien. A ver, una pregunta más. Dice, una diferencia entre una célula animal y vegetal que está relacionada al tipo de nutrición, ¿cuál es? ¿Qué organela se relaciona o diferencia de la célula animal y vegetal? La C.
La vacuna no. La C, no, pues, pero el glioxisoma no tiene nada que ver, pues, con nutrición. Nutrición te está diciendo. ¿Me estás escuchando, señor? Se fue el internet, estoy hablando. El glioxisoma no almacena lípidos hoy. Entonces, el glioxisoma transforma la grasa en azúcares. Y justamente para darle energía para que la semilla pueda germinar. En algún momento lo almacena, no lo almacena. Por ejemplo, el que almacena lípidos son los oleoplastos. Y los oleoplastos son ejemplos de leucoplastos. Pero, por ejemplo, ¿por qué la célula vegetal es autótrofa y la animal es heterótrofa? Debido a que la vegetal es autótrofa. Dime, ¿debido a que la vegetal es autótrofa? Al cloroplasto. ¿Y qué cosa es el cloroplasto? Claro. ¿Y qué es el cloroplasto? Es un plastidio. Ahora sí, la clave es la E. Perfecto. ¿Me entendió, papá? Sí, ya. Así más o menos viene en tu examen de admisión. John Borja, tienes beca, contáctate. ¿Y qué beca me vas a dar? La de Gerson. La de Gerson. Ya está. Gerson, ya no tienes beca. Hoy día hay clases de 5:30, 8:30. Oye, la vez pasada transmití una clase de química de un profesor invitado. ¿Y sabes cuánta gente lo estaba viendo? Uno por Facebook. Una sola persona. Y yo decía, pero ¿por qué lo ve una sola persona si lo he compartido como en 80.000 grupos de biología? Y era mi esposa. Exacto. Después ya en la noche, yo todo con cólera, pues ya de que ya había pasado el seminario, pues. Me pongo a analizar, pues, el seminario. Ya iba a eliminarlo, dije, voy a eliminar el seminario. Me pongo a ver y dice, en configuración decía privacidad, decía. O sea, estaba en privacidad. Nadie podía verlo. ¡Hala, qué monse! Y yo pagándole al profesor y todo. Pero ya aprendí. Paul dice que le respondía su saludo del Día del Padre. Que le responda. Ya. No, solamente a mis amigos nomás. Dile solamente a mis amigos. ¿Sí? Ajá, está grabado. Qué bueno que lo hayas grabado. Sí, dile que solamente a mis amigos no me las respondo. Y que no se preocupe, que si gana Castillo yo le voy a trabajo. No se preocupe. ¿Ya? Que no se preocupe, que si gana Castillo yo le voy a dar trabajo. Porque él ha votado por Castillo, ¿sí? Ya está, ya está. Sí, y lo más chistoso es que me dice pisado a cada rato, ¿sí o no? ¿Y sabes qué es lo más chistoso, Harold? Harold, ¿qué? Que él me dice pisado a cada rato y el que le va a dar trabajo no voy a ser yo. Imagínate quién es el que le va a dar trabajo. Dile, pedile. ¿Quién? Ajá, mi esposa. Él me para diciendo pisado, pisado, pero el que le va a dar trabajo no soy yo, sino mi esposa. Y encima, un costo tipo Castillo, gratis. Así le voy a pagar. Lo voy a explotar, no se preocupe. Que trabaje gratis.
por votar por Castillo. Ya está, seguimos. 16. En las arqueobacterias encontramos enlaces éter en su estructura. ¿Eso es verdadero o falso? En las arqueobacterias encontramos enlace éter. ¿Eso es verdadero o falso? ¿Tú qué dices? Eso es verdadero. En una arqueobacteria yo encuentro enlace éter. Eso es verdadero. Encontramos diéteres de qué? Encontramos diéteres de qué? De glicerol. 2. El fosfato favorece la propiedad hidrofílica. 2. El fosfato favorece la propiedad hidrofílica. ¿Eso será verdadero o será falso? Claro. ¿Y todo por culpa de quién? ¿Qué tiene el fosfato que le da ese carácter hidrofílico? No, el grupo amino no. ¿Qué tiene el fosfato que le da ese carácter hidrofílico? No. ¿Qué tiene el fosfato que le da el carácter hidrofílico? El alcohol, pues. Muy bien, Giancarlo Mejía. Tienes beca. Ah, ¿no dijo gracias? Ah, ya. Ya perdió su beca. Y se la damos a Gerson. Gerson, ¿a quién le damos la beca? No, a ti no. Te estoy preguntando a quién le damos la beca. Se vio choca. Beca, contáctate. Harold, ¿tienes beca? Harold, pero yo estoy matriculado ya. Te devuelvo tu plata, pues entonces. Te devuelvo tu plata. Así de sencillo. Bien, vamos con la siguiente. La presencia de ácidos grasos insaturados le confiere rigidez. ¿Verdadero o falso? Falso, me contrafalso. Los ácidos grasos insaturados hacen que la membrana sea más fluida. Bien. Vamos a la siguiente pregunta. Visto. No, ¿qué pasó, Diego Pesán? No entiendo. ¿Qué dijiste? A ver. Todas las proteínas de membrana actúan como receptores. Todas las proteínas de membrana actúan como receptores. ¿Eso es falso o verdadero? Más falso que, claro, eso es más falso como que Gerson se va a ganar una beca. Ahí está. Así es. Gerson, contáctate, por favor. Más falso que Jara da becas. Oye, ya, sáquenlo a Gerson, ya, sáquenlo a Gerson. Sáquenlo. Retírenlo del Zoom. Seguimos. ¿Cuál es la clave? La C. Borja, ¿tienes beca? Seguimos. Ya, a Palomino sáquelo, por favor. A ver, la 17. El colesterol
¿Con quién se puede relacionar? ¿Está en la zona hidrofóbica? Sí está en la zona hidrofóbica. No es una proteína. Y también es de célula animal. Pues yo creo que el colesterol se relaciona más con célula animal. O sea que 1 es C. Busca alguna clave que diga 1C. ¿Hay clave? La A. Muy bien, la A. Y ya salió, veamos si es cierto. 2D, los ácidos grasos insaturados hacen que la membrana sea fluida, eso es verdadero. 3B, la bomba de protones es una proteína, verdadero, ya está. La clave la A, ahí está. Ese es el método de la biología. #18. Sobre las membranas celulares señala lo verdadero. #18, lee bien la pregunta y da la clave. La D. Posee una zona hidrofóbica en el centro e hidrofílica en los extremos. Muy bien, la D. 19. Cuando el agua se mueve de una zona de mayor concentración a otra de menor concentración a través de la membrana semipermeable, decimos que está sucediendo. ¿Me escuchás, joven? Hola, hola. La D. Fuerte y claro. John, ¿tienes beca? ¿Qué pasó? ¿Por qué no se escuchaba? Delay. Sí se escucha bien. Ya. ¿La clave cuál es? ¿La clave cuál es? La D, la D. ¿Seguro? ¿Seguro? ¿Hay contraseguro? Pues no. Gerson, te equivocaste. Es ósmosis. Te hace falta un grupo virtual de biología en las noches de 7 a 9. Inscríbete. Ósmosis, pues, papá. Pero, Jara, no es difusión simple, sí es difusión simple. También puede ser difusión simple de la clave, pero ¿cuál es más exacto? Si estás hablando de agua. Ósmosis, así es. Por lo tanto, la clave es la B. 20. A una ensalada de lechuga se le agregó un exceso de sal. La consecuencia puede ser que suceda. Ya hicimos eso. La B de biología para todos. Muy bien, Gerson. Muy bien, Harold. La A, turgencia, palominos, no. Si tú le echas un exceso de sal, el medio se vuelve hipertónico. Y como el medio es hipertónico, el agua entra o sale. Sale. Entonces la célula vegetal se deshidrata. Como la célula vegetal tiene pared, no va a ser, ¿qué cosa? Creación, sino que va a ser plasmólisis. Siguiente pregunta. Si a un animal le colocas una inyección con una solución de cloruro de sodio,
que por equivocación lleva 3 veces la concentración normal o en todo caso óptima. ¿Qué efecto causará en los eritrocitos? Pobre animal. Joven, pregunto, si le echas por equivocación 3 veces lo normal, significa que está en un medio que hiper, y por lo tanto el glóbulo será que hipo, y por lo tanto el agua va a entrar o va a salir, sale, y por lo tanto, ¿qué va a hacer la célula? Creación. Muy bien, clave 21 avión. (22) dice, los microtúbulos están formados por que se sintetizan en clave clave muy bien. Harry explica sobre biches, dice. Ya, sácalo, Gerson, por favor, sácalo. La B de Big Mama, muy bien. A ver. El microtúbulo está formado por tubulina, que se sintetiza muy bien en los ribosomas. Ahora, alguien me preguntó a mí, por ahí, Jara, explica sobre el centrosoma. B de biología para John Borja, quien es beca. Jara, ya me escribí, te devuelvo tu plata, no hay problema. Y con intereses, porque lo he tenido como un mes. Oye, ¿te has fijado que estoy comenzando de nuevo otro curso, ¿no? Pero desde metabolismo, ¿has visto, sí o no? Y que acaba el 15 de septiembre, justamente antes de tu examen de admisión. Jara, yo comencé en junio, entonces ya comenzó en junio, julio, agosto, septiembre, ¡hala! 4 meses. Jara, yo te pagué por 2 meses y medio, ya, me debes, me debes. El centrosoma, claro, escúchame, ¿de qué está compuesto el centrosoma? El centrosoma está compuesto por 2 centriolos. ¿Cuántos centriolos tiene el centrosoma? Dilo. 2. ¿Y qué te dará la unión de 2 centrosomas? ¿Y qué te dará la unión de 2 centrosomas? Una estructura llamada diplosoma. ¿Qué te dará la unión de 2 centrosomas? Una estructura llamada el diplosoma. ¿Sabes cómo se escribe diplosoma? Lo pongo ya. Diplosoma. Así es. Sinónimo de centrosoma es diplosoma. ¿Me escuchó? Perpendiculares entre sí, claro que sí, en un ángulo de 90 grados. Perpendiculares entre sí, claro que sí, en un ángulo de 90 grados. 90 grados.
Y cuando los dos centriolos formen el centrosoma, se forma la centroesfera. Del dragón, ¿de qué hablas hoy? Se forma la centroesfera. Y la centroesfera, y de la centroesfera nacen los ásteres. Y del áster sale el llamado uso acro. Sale el llamado uso, ¿qué cosa? ¿Lo dices? El uso acromático, así es. Y el uso acromático es el que se fijará en el cinetocoro de los cromosomas. ¿Hiciste eso, señor? ¿Hiciste eso con el maestro de maestros Vilches? ¿No, no llegaron a eso? Aún no. ¿En qué están, por favor? ¿Me ayudas? ¿En qué están? Ya. Muy bien. Yo supongo que el día lunes haremos este tema también, ¿no? Conmigo, dependiendo del sílabus que ponga. Ya no hay problema. Pero te repito de nuevo. Dos centriolos que me forman un diplosoma. Y el diplosoma está rodeado de una centroesfera. No, centrosoma no. Centroesfera. ¿Ya? Y de la centroesfera nacen los ásteres. Y el áster es el que permite la formación del llamado uso cromático. Muy bien. 23. Señala la estructura que está presente en el Paramecium caudatum, la Euglena viridis y la Echerichia coli. ¿Qué estructura estará presente en ambas? Vamos, dilo. ¿Qué estructura estará presente en ambas? ¿Lo dices? Claro, la estructura presente en todas ellas son los llamados ribosomas. 24. Una proteína de la membrana celular se habrá sintetizado transportado y secretado en forma de clave a la composición de lectura. La 24. Una proteína de la membrana celular se habrá sintetizado en los ribosomas, lógico, transportado en el retículo rugoso y secretado por el aparato de Golgi en forma de una vacuola. Esta vacuola se llama vesícula y la vesícula se llama vesícula secretora. Y es la vesícula la que se pega ¿dónde? En la membrana, provocando que la membrana se aneje. ¿Se aneje qué? Se regenere. Así es. Vamos con la 25. Si se suprime la organización de microtúbulos en una célula, ¿qué pasará? ¿Qué pasará si suprimes la organización de microtúbulos en una célula?
¿Qué pasa si suprimes? Oye, yo ya te dije ya. Dime, ¿qué te da 2 centriolos? Diplosoma. Del diplosoma está rodeado por centrosfera. Y de la centrosfera nacen los ásteres. Y el áster forma el uso acromático. Y el uso acromático es el que se une con el cinetocoro de los cromosomas. Entonces, si no hay microtúbulo, no hay uso acromático, porque el microtúbulo forma el uso cromático. Por lo tanto, los cromosomas no se podrían, ¿qué cosa? Alinear. Lógico. Y tampoco habría disyunción. Lógico. Clave, la C. El cianuro interfiere en el transporte de electrones en la respiración celular. Por lo tanto, un organismo expuesto a este químico dañará claro, las mitocondrias, porque en la mitocondria encontramos la cadena transportadora de electrones. 27. La estructura a modo de vesícula capaz de convertir, ahí está, mira, ácido graso a glúcidos es propio de y se denomina, vegetales y se llama glioxisoma. Vamos con la pregunta número 28. Un compuesto ha cambiado de las condiciones de acidez en la matriz. Un compuesto ha cambiado las condiciones de acidez de la matriz. Ahora es muy ácida. Entonces la función que se altera es en el organelo clave. Claro, porque te dice matriz, tú hablas de matriz mitocondrial y algo que se va a alterar es el ciclo de Krebs presente en la mitocondria. Muy bien. Marca verdadero o falso respecto al retículo endoplasmático liso. ¿Está a cargo de procesar compuestos tóxicos para la célula? Sí, mediante un proceso llamado detoxificación. Las hormonas como la insulina son sintetizadas en ella. Falso, porque la insulina es una proteína y el liso no forma proteínas. ¿El liso qué forma? Dime que te forme el liso. Lípidos. Los fosfolípidos de la membrana celular no se sintetizan ahí. Los fosfolípidos de la membrana no se sintetizan. Falso. Justamente ahí se sintetizan. Falso. Origina nueva membrana. Verdadero. Si justamente forma fosfolípidos, pues es ahí donde se originan nuevas membranas. Verdadero, falso, falso, verdadero. La clave también es la E. Uy, acá ¿qué hacemos? Relacionamos. A ver, vamos a relacionar, ¿ya? Dice ribosomas procarióticos. ¿Quiénes son los ribosomas procarióticos? ¡70! O sea que la 3 va con la... Buscamos donde hay 3A. Puede ser la E o puede ser la D. 3A. Cloroplastos. Cloroplastos. ¿Con quiénes? Cloroplastos, ¿con quiénes? Escribe el número, aunque sea, con 4. Bien, José. Cloroplastos tiene que ver con ribosomas en el estroma. 4B. Si la 4 es la B, por lo tanto, ¿qué clave es? La D. Ajá. 31. Al explorar el interior de un protista autótrofo, encontramos ADN ¿dónde?
Si tú exploras el interior de un protista autótrofo, ¿quién sería un protista autótrofo? Jara, fácil, un protista autótrofo sería ¿una qué? Una alga, muy bien. Entonces, ¿dónde encuentro yo ADN dentro de una alga? En la C. 32. Es una característica de la carioteca. Treinta y dos. No. La A es doble bicapa porosa de fosfolípidos. No te olvides de que la carioteca es la membrana del núcleo y tiene dos membranas y tiene la presencia de poros. ¿Me entendió? ¿Me entendió? Ya está. 33. La envoltura nuclear se forma a partir de y posee por donde fluye la información en forma de la C. Muy bien. Y la última, el tejido secretor de los nectarios de una planta llevará en sus células gran cantidad de para cumplir apropiadamente su función. Ya te dijo, secreción. Ya te dijo, la C. ¿Por qué la C? Porque estás hablando, ya no hay problema, Golgi. Perfecto. Jóvenes, cuídate mucho, nos vemos, descansa.